Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta última, tercera parte introductoria a ética. Vamos a ver en este momento cómo nosotros a partir de las clases que estamos y de las próximas clases vamos a utilizar la palabra ética y moral de manera indistinta. Si bien vamos a marcar que son dos términos distintos y que hablan de cuestiones relativamente distintas, en el fondo son palabras relacionadas. ¿Por qué? Porque esas palabras se desarrollaron, si bien en Grecia o si bien en el Imperio Romano, en el fondo la mentalidad, el mindset, como se suele decir, la cosmovisión de la realidad compartía muchísimos elementos. Entonces vamos a ver lo siguiente, o mejor dicho, recordemos un poco lo que habíamos dicho en el video anterior en breves segundos. Decíamos que la palabra ética tenía que ver con el horizonte griego del pensar lógico, con el horizonte griego del pensar racional, mientras que la palabra moral tenía que ver más que nada con una cuestión del derecho, de los deberes, del cumplimiento de las normas, de la cuestión civil y de las costumbres consuetudinarias. El griego, la ética más relacionada con el obrar desde una perspectiva racional, mientras que para los romanos el obrar desde una perspectiva más práctica, de la vida cotidiana, en la sociedad, en cómo debemos vivir como sociedad para poder de alguna manera alcanzar el bien común. Vamos a ver que si bien son dos acepciones distintas, dos palabras distintas que tienen su propia designación semántica, en el fondo nosotros las vamos a utilizar de manera sinónima. ¿Por qué? Porque en el fondo comparten una misma cosmovisión acerca de la realidad y esa cosmovisión acerca de la realidad nos permite de alguna manera enganchar ambos términos. Y por lo tanto, en nuestro curso, como les anticipé anteriormente, ética y moral van a ser tratadas de manera indistinta, van a ser sinónimos. Si bien en la clase siguiente vamos a ver tres grupos de acepciones en torno a la palabra ética y moral, vamos a terminar quedándonos con esta idea de que como una hace referencia a la otra y la otra hace referencia a la primera, entonces necesariamente vamos a utilizarlas como sinónimos por conveniencia, si bien vamos a saber cuáles son los matices de cada una de estas palabras. Pero para no complicarnos, como acepciones hay múltiples, yo solo le voy a mostrar tres en la clase que viene. Utilicémosla como si fueran sinónimos, sabiendo cada uno la acepción que elija de aquí en adelante y que después la justifique en cada uno de los trabajos o cuando sea necesario. Entonces, bueno, vayamos a nuestro PDF. Dice, con respecto a esta cuestión, debemos recordar que para los griegos, el hecho de obrar era una consecuencia de conocer la realidad. Si recuerdan el pensamiento de los griegos, en la antigüedad griega, decíamos que el orden del ser precedía, era anterior al orden del conocer, el orden de la verdad. Y que el orden del conocer, el orden de la verdad, era anterior al orden del obrar y al orden del bien, ¿no? Eso es un silogismo hipotético. Es decir, si el orden de la verdad precede al orden del obrar y el orden del ser precede al orden del conocer, necesariamente el orden del obrar queda precedido por el orden del ser, ¿no? Un silogismo hipotético, como se le suele decir, un razonamiento deductivo y por lo tanto, si las premisas son verdaderas, por inferencia lógica, la respuesta es verdadera. Por lo tanto, para los griegos, insisto en esto, el hecho de obrar bien era una consecuencia directa de conocer la realidad. Había matices en eso, por ejemplo, Sócrates nos decía que uno si conocía la realidad necesariamente la iba a obrar bien, mientras que Aristóteles te dice no, es una cuestión de virtudes, es una naturaleza segunda que uno va adquiriendo porque uno puede conocer el bien moral y decidir no hacerlo. Por lo tanto, entonces, si bien uno puede decidir, según Aristóteles, para ambos autores y para todo el mundo griego en general, el hecho de obrar era una consecuencia de conocer la realidad. Lo real era cognoscible para los griegos y por lo tanto semejable con la verdad.
Los griegos creían que el ser humano tenía la capacidad de conocer la realidad, que la realidad tenía un elemento racional que le permitía al ser humano conocerla y que por lo tanto conocer ese elemento racional en el fondo aseguraba que el ser humano conocía la verdad. Ergo, entonces, ¿qué era la verdad para los griegos? Como lo decía algún político argentino de años atrás, la verdad no es otra cosa que la misma realidad, ¿no? La verdad no es más que la realidad y la realidad no es más que la verdad para los griegos. ¿Cómo había que obrar entonces si la verdad era interpretada como lo real? Bueno, un griego diría según la verdad o lo que es lo mismo según el orden de la realidad. Obrar bien significa conocer la realidad y por lo tanto de alguna manera vivirla, vivir las leyes naturales, si quieren, las leyes del universo, es vivir según la verdad. Así que en el fondo ser, verdad y bien están relacionadas, no se pueden desligar y eso va a estar relacionado en la época antigua y en la época medieval. Por eso a nivel metafísico se suele hablar de un periodo de ontoteología. La onto tiene que ver más con lo antiguo y la teología con la escolástica occidental, medieval, católica, en la cual, por ejemplo, su máximo exponente fue Santo Tomás de Aquino, ¿no? También recordemos que para los griegos las potencias cognoscitivas, las potencias de la inteligencia, eran superiores a las del obrar. Si bien se necesitaba obrar bien, si bien se necesitaba tener las pasiones ordenadas o el sentir de las pasiones ordenadas, lo que se llevaba mayor importancia era el desarrollo de las capacidades cognitivas, el desarrollo de la inteligencia. De hecho, si recuerdan la Politeia de Platón, la ciudad, la polis, se encontraba de alguna manera, se encontraba dividida o su estructura, según Platón, debía ser una sociedad dividida en 3 estratos sociales, personas campesinas, comerciantes, lo que harían las cosas más pasionales, las cuestiones que tenían que ver con la guerra y la defensa, y las cuestiones que tenían que ver con la inteligencia, con los políticos, los filósofos, que eran aquellos que tenían que de alguna manera dirigir el orden, la armonía de toda la polis según la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, ¿no? Las 4 virtudes cardinales. Pero dentro de ellas, las llamadas virtudes, o lo que Aristóteles llamará virtudes dianoéticas, las que tienen que ver con el pensamiento, bueno, se llevarán obviamente el premio mayor. Las potencias superiores o intelectivas eran las más deseadas. Con esto se puede percibir que el ethos griego implicaba un cohabitar según las reglas de la realidad, según la verdad, según el mismo orden de la realidad, y no según criterios personales que cada cual se dé a sí mismo. Había reglas en la realidad que el ser humano debía cumplir. Y si las cumplía, entonces estaba obrando bien. Obrar bien es seguir las reglas, las leyes que tiene la misma realidad. Pero ¿qué pasa con los romanos? Habíamos dicho que tenía que ver la moral con el derecho consuetudinario, con las costumbres, con esas cosas que tenemos que hacer en sociedad. Entonces, el mundo romano era más adepto a las cuestiones del obrar que del pensar. Pero esto no elimina el hecho de que vivían inmersos en el paradigma occidental antiguo. Nietzsche nos decía, cuando explica a los trágicos, o mejor dicho, a los presocráticos, según él, los verdaderos filósofos, recuerden que para él, a partir de Platón, todo se cae a pedazos, porque en el fondo dice que no hacían filosofía, o no, a partir de Sócrates, perdón, después Heidegger va a decir a partir de Platón, pero que se empieza a caer todo a pedazos, porque en el fondo instauraron la dictadura de la verdad, esta idea de que la verdad y la realidad son una misma cosa y que por lo tanto si uno la conoce, obra bien, etc., ¿no? Pero en aquel entonces, él nos decía, cuando explica a estos famosos filósofos que todavía no habían caído en esa idea socrática,
que para conocer un terreno es bueno mirar su vegetación. Bueno, con la palabra griega o con las palabras en general pasa lo mismo. Usando esa analogía del terreno y de la vegetación, uno podría pensar en qué contexto histórico surgió esta palabra, en qué contexto histórico se utilizaba esta palabra, porque esa palabra nos va a permitir conocer el terreno. Y conociendo el terreno también vamos a poder conocer la vegetación. Siguiendo esa analogía, la pregunta que uno se puede hacer con respecto al mundo romano es esa palabra latina mos o moris, que tiene que ver con moral. Digo, ¿qué significaba en aquel tiempo? ¿Cómo lo utilizaban los romanos? ¿El derecho romano de entonces es nuestro derecho? ¿Las reglas romanas de entonces hacen referencia a nuestras reglas civiles de hoy en día? En parte sí y en parte no. En parte sí, porque tenían que ver con lo que regulaba la sociedad, como lo regula la Constitución, las resoluciones de los ministerios o cualquier otra cuestión legal o consuetudinaria que regula la vida de los pueblos. Pero en algún punto no. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el paradigma occidental antiguo, ellos pensaban lo mismo que los griegos, es decir, que la realidad era la modeladora de las normas. Las normas civiles tenían que seguir las reglas de la realidad y todas las leyes que existían debían seguir las leyes de la realidad. Por lo tanto, la realidad era la que modelaba, era el modelo a seguir por las leyes civiles. Se supone que los legisladores de entonces, los famosos senadores o el Senado romano, el César, debía de alguna manera poner por escrito o consuetudinariamente poner sobre la mesa las leyes de la realidad, traducir al tiempo de aquel entonces, históricamente, las leyes inmutables de la realidad. ¿No? Es la misma idea que sigue la Iglesia con esa concepción de ley natural que medio la pone por debajo de la alfombra, pero que va a seguir presente siempre. Entonces, bueno, su razón de ser se encontraba en que lo que primaba en la conciencia entonces era la realidad sobre la individualidad. Digo, no es como la modernidad que el individuo crea sus propias leyes y por lo tanto podemos caer en una suerte de relativismo. No, todos teníamos que seguir, o todos tenían que seguir, mejor dicho, en la época romana, las leyes de la realidad. En el Imperio Romano las leyes y las normas se ajustaban a los principios de la realidad, o al menos así lo intentaban, y eso es lo que siguió traduciendo a lo largo de la historia medieval todo el pensamiento escolástico católico, donde el orden del ser, como les decía, precede al orden del conocer y al orden del obrar y del decir. Bueno, entonces uno podría ponerse a pensar, ¿puede existir un sistema moral en una sociedad concreta que no posee una comprensión acerca del todo, una metafísica, léase una cosmovisión, y que por lo tanto a partir de dicha comprensión comprende una serie de principios que prescriban o proscriban a sus miembros como éstos deben obrar consigo mismo, con los otros en el entorno y lo trascendente? La respuesta es no. Todo sistema moral, conjunto de reglas de una sociedad concreta, se encuentra construida sobre una determinada cosmovisión filosófica de la realidad. Y toda cosmovisión filosófica de la realidad de un pueblo es histórica y por lo tanto se concreta en la historia en un sistema moral. De esta manera no puede haber sistemas morales sin un pensamiento filosófico de trasfondo, ni tampoco un pensamiento filosófico de trasfondo puede ser ahistórico, es decir, necesariamente es histórico, ¿no? Eso es una de las grandes cosas que va a plantear la contemporaneidad. Nada se puede escapar de la historicidad, porque somos seres históricos que interpretan históricamente la realidad. Bueno, eso no pasaba en la antigüedad, porque básicamente no estaba esta idea de interpretación, pero la idea es la misma, la realidad es la que modela, la realidad es el paradigma, la realidad es aquello que hay que seguir para encontrar la plenitud, ¿sí? De hecho, por eso uno va a encontrar en la Iglesia, a nivel teológico, algunas explicaciones, sobre todo en cuestiones de moral y moral sexual, por ejemplo,
que son como las grandes cosas donde la Iglesia se aferra a la ley natural, en la cual básicamente uno tiene que seguir las leyes de la naturaleza, porque la naturaleza obra así, interpretan, haciendo un salto de lo natural a la moral, de que moralmente se debe obrar de una determinada forma. Bueno, hay una mediación ahí interpretativa entre la realidad y la cuestión moral. Unas cuestiones últimas ya para ir cerrando esta clase introductoria es que la ética va a utilizar las ciencias de manera subsidiaria. Pensemos por ejemplo en la bioética. Cuando uno está tratando la cuestión de la interrupción legal del embarazo, uno podría preguntarse a partir de qué momento lo que está en el vientre de la madre es una persona humana. Una cosa es que sea ser humano, y eso no hay duda porque tiene 46 cromosomas desde el inicio, pero el debate se tiene que dar sobre a partir de qué momento pasa a ser persona humana, sujeto de derechos y obligaciones y por lo tanto del derecho a la vida. Por lo tanto, para poder contestar estas preguntas de índole filosófica, la filosofía toma herramientas de otras ciencias, por ejemplo de la genética, que te dice, bueno, no sé, hay 46 cromosomas, puede tomar información de las nuevas tecnologías, puede tomar información de la antropología, puede tomar información de la psicología, puede tomar información de la neurología, puede tomar información, no sé, de cualquier otra ciencia que se les ocurra. Por lo tanto, ya para concluir, ahora sí, pongamos 3 cuestiones sobre la mesa para poder ir para adelante todos iguales en la misma carretera. Hay 3 cuestiones que nos tienen que quedar claras de esta clase. Las ciencias naturales y humanas son subsidiarias de la moral por estar conectadas con el objeto material de esta disciplina. El objeto material de esta disciplina lo tenemos por acá, yo se los dejé escrito por acá. Objeto material. Lo buscamos, que no me acuerdo dónde está. Tendremos como objeto material de estudio de la ética y la moral al comportamiento humano responsable. Comportamiento humano responsable en cuanto calificable como bueno o malo. Como objeto formal vamos a entender a la ética como una disciplina filosófica. Recuerden que el objeto formal es el modo en cómo se estudia el objeto material. Por ejemplo, puede haber ciencias que tengan el mismo objeto material, el ser humano, por ejemplo, la antropología, la kinesiología, la psicología, etc. Pero cada una de ellas lo aborda formalmente de una manera distinta y por lo tanto su objeto formal es distinto, ¿no? Uno lo estudiará desde el aparato intrapsíquico, otro lo estudiará desde sus comportamientos dentro de una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es esto, ¿no? Las ciencias naturales y humanas son subsidiarias por estar conectadas con el objeto material de esta disciplina, que como dijimos son las conductas responsables del ser humano, en tanto calificables como buenas o como malas. La segunda cuestión que nos tiene que quedar en claro es que la pregunta moral por excelencia es ¿qué debo hacer para proceder bien? Y no ¿qué no debo hacer para proceder bien? Hay que sacarse el no de la cabeza porque en realidad lo que importa es proceder bien, obrar moralmente bien, no evitar el mal. Sí, bueno, hay que evitar el mal, pero uno tiene que enfocarse en hacer el bien. Y por último, que por ética y moral debemos entender el estudio del comportamiento humano responsable en cuanto calificable como bueno o como malo, ¿no? Entonces, para entender mejor la ética, utilizaremos las ciencias naturales y humanas como subsidiarias y de esa manera buscaremos responder esta pregunta de qué debo hacer para proceder bien. Dicho todo esto, damos por culminada esta primera clase introductoria, donde vimos más o menos de qué se trata la palabra ética y moral, de dónde vienen y cómo nosotros la vamos a utilizar en el curso de acá en adelante. Nos vemos en una próxima clase.